el equipo de Express News estuvo en la cobertura del inicio del mes amigo. Eso fue realizado en la nueva Scotland Yard, en la sede de la Policía Metropolitana de Londres. Allí estaba, entre otros invitados, pues la persona que va a estar conversando con nosotros en el día de hoy. Se trata del efectivo de la Policía Metropolitana, Augusto Vilaseca, quien muy gentilmente ha aceptado nuestra entrevista en el día de hoy. Buenas tardes, Augusto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Sabemos que está siempre en una, digamos, en una agenda bastante apretada de actividades. Nos complace además poder conversar con un miembro de la comunidad latinoamericana que forma parte de esta fuerza policial tan importante para nosotros, que se encarga pues de velar por nuestra seguridad. En el caso tuyo, pues parece que tiene que ver mucho con una tradición familiar de tu padre. Parte de tu familia ha sido miembro de la policía en Bolivia, tu país de origen. Cuéntanos un poco de qué manera, pues toda esa influencia fue la determinante en el rol que ahora juegas aquí en la capital británica. Sí, claro, gracias por tenerme aquí presente y saludos a todos los televidentes. Eh, sí, realmente mi padre era coronel de la policía en Bolivia. Eh, Tengo unos sobrinos que también están en la policía, son mayores. Mi hermana, que es también parte del ejército, coronel del ejército. También como un cuñado mío que tenía que era de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas, perdón. Entonces hemos tenido este influye en la sangre tal vez de estar en la policía, en las Fuerzas Armadas. Yo cuando llegué acá tuve que adaptarme hace como casi 20 años. Decidí entrar a la policía hace como 6 años atrás, luego de haber tenido experiencia obviamente aprendiendo la lengua, adaptándome al país. Decidí entrar a la policía y como digo, ¿no? Creo que lo tenía en la sangre. Así que decidí entrar a la Metropolitan Police. Y la verdad es que es una carrera muy interesante. Todos los días son diferentes. Cada día que tú sales a la calle encuentras cosas muy diferentes. Y lo estoy disfrutando. Es un placer haber estado ayer en la reunión que tuvimos con los colegas de la asociación, donde hemos intercambiado ideas. Estamos siempre dispuestos y abiertos, obviamente, para tener ideas, para ayudar a la comunidad, especialmente a la Claro. comunidad iberoamericana. Augusto, además, no solamente pues es una tradición de familia, sino que aquí en Londres pues te has convertido en el primer boliviano que forma parte de la Policía Metropolitana. Eso también es un logro importante. ¿Cómo te sientes al conocer que eres el primero en decidir, en dar ese paso para entrar a las fuerzas? Pues la verdad, al principio no había considerado ser el único boliviano, solo me enteré luego después. Como yo tenía colegas o amigos que eran latinos, que habían nacido acá, colombianos, brasileros, peruanos, no había tenido contacto con nadie de que sea de mi país. Yo no nací aquí, obviamente, y bueno, luego que hablé con la embajada, alguien me dijo por ahí que al parecer que yo era el primero, y obviamente en la policía, mis colegas y gente o algunos inspectores de alto rango ya me dijeron, bueno, parece que tú eres el único boliviano. Entonces fue así que también mi embajada se enteró y sí, es un orgullo ser representante de mi país, estar en esta posición en la que estoy, muy privilegiada, que me ha costado bastante llegar. Pero como te digo, es un orgullo no solamente para mí, pero como representante de Latinoamérica, como latino. Claro. Hace casi 5 años que estás ejerciendo la profesión, luego de decidir pues ingresar a la Policía Metropolitana. Has estado en diferentes etapas en este trabajo e incluso te tocó pues vivir la situación de ataques terroristas aquí en la capital británica. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, incluso en particular en la situación, el atentado que ocurrió en Parsons Green. Ese incidente, bueno, yo estaba trabajando la noche anterior. Habíamos hecho el turno de la noche con un compañero mío y nos estábamos yendo ya a casa cuando escuchamos en la radio que había un incidente en Parsons Green. Fuimos a asistir a los oficiales que ya habían llegado. Cuando llegamos, bueno, todo era un poquito de caos, gente por todas partes, pero la misión que tenía yo era de ayudar a las personas que habían sido afectadas, a las víctimas que estaban en el tren. Obviamente, una vez que hicimos conexión con
los oficiales de grado mayor nos dijeron cómo podíamos asistir. Y bueno, mi misión fue literalmente ayudar a las personas que estaban saliendo del tren, que estaban afectadas, ir al hospital con ellas y hacer guardia para que estén bien, asegurándome siempre que un oficial tiene que estar con ellos. Pero sí, es una experiencia la cual no se olvida Claro. de igual forma se siente bien haber ayudado a la comunidad. Y no solamente es una experiencia personal, pero una Ujú. experiencia que sé que ha tenido efecto en la comunidad. Claro. Augusto, nos gustaría muchísimo escuchar algunas recomendaciones de tu parte, porque en ocasiones pues hay situaciones, la comunidad, representantes de la comunidad son víctimas de ataques, de situaciones pues difíciles, de robos, y pues no se sabe qué medidas tomar, a quién recurrir. En muchos casos está la limitación del idioma. ¿Qué debemos hacer en cuestiones de delitos cuando somos víctimas de algún delito y especialmente en personas que a veces por su condición de no tener totalmente definido su estatus aquí en el Reino Unido, pues algunos pueden incluso sobornarlos o vivir situaciones de abusos? Bueno, la política mía siempre ha sido nunca tener miedo a la policía. Y esto yo es algo que tiene que venir desde los padres. Los padres tienen que inculcar a los niños nunca tener miedo a la policía. Y respecto de la posición legal que uno tenga en este país, nosotros estamos aquí para ayudar a cualquier persona. Eh, Tengo entendido que bueno, hay mucha gente que tiene miedo, número uno, por no tener un estatus legal en el país. Segundo, limitaciones por el lenguaje. Eh, cada estación de policía, cuando uno va a reportar algo y no puede hacerlo en inglés, siempre puede pedir por un oficial que hable español. Tenemos la facilidad en algunas estaciones de policías, bueno, en la mayoría, en las que uno puede reportar crimen, que pueden utilizar una línea en la cual tenemos una persona que nos hace la traducción en español. De acuerdo a eso, llama al oficial y de ahí se toman las medidas respectivas para tomar el reporte del crimen. Entonces no deben sentirse las personas que no hablan inglés o no tienen documentos restringidas. Todos los reportes deben hacerse en la policía y respectivos del estatus legal o que no hablen la lengua. Eso no es ninguna excusa. Todo tiene que reportarse a nosotros y nosotros proveemos ayuda. Ujú. Claro. Ahora, Augusto, cuéntanos cuál es el proceso que hay que pasar para convertirse en policía. Es un desafío muy grande, hay que tener cualidades muy particulares. ¿Es difícil formar parte de la Policía Metropolitana? Bueno, hay diferentes programas que ahora tenemos. Son diferentes métodos de entrar a la policía. Si has estudiado un degree, si tienes una cualificación de un degree en law, tal vez hay ese camino. Tenemos otro que se llama los Special Constables, donde tú prácticamente trabajas, eres un voluntario de la policía, te damos el mismo training eh, y trabajas con nosotros dando tu tiempo. Eh, Ese es otro camino de entrar a la policía, trabajar full time. Tenemos diferentes métodos. Ahora, yo, como te digo, entré a los 5 años. Cuando yo entré era diferente. El proceso lo tuve que hacer online. Pero sí me ayudó mucho el hecho de que hablo otra lengua, ¿no? Español. En esas épocas la policía, bueno, y hasta ahora, siempre ayuda a tener una segunda lengua, sea español, portugués, chinese, cualquier otra lengua, siempre ayuda, porque Claro. reflejamos la comunidad. Claro, y de hecho está organizada esta asociación de policías iberoamericanos, que hay una representación importante de Latinoamérica allí. Ahora, pero en cuestiones físicas, ¿hay algún tipo de cualidad que debe reunir la persona, estatura? ¿De qué manera, por ejemplo, las personas latinoamericanas se pueden involucrar? ¿Es fácil tener acceso o hay que ser británico para formar parte de la policía? No, no tienes que ser británico mientras tengas tú la residencia permanente en este país. Uno es apto para hacer una solicitud para entrar a la policía.
En el aspecto físico, pues no sé si mucha gente está familiarizada con el blip test, que es un examen para determinar cuál es tu resistencia para correr, que mucha gente lo pasa, no es arduo el examen. No tienes que tener una mínima estatura, eso era hace muchos años, pero eso ya han quitado. Pero sí, en relativamente una condición relativamente buena física. Y lo más importante, los exámenes, estudiar, pasar los exámenes, que son como 3 exámenes mientras estás en el periodo de entrenamiento en la academia. Son 3 exámenes importantes y están basados en la ley policial, en las cosas que nosotros podemos hacer en la calle, lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer. Claro. Ahora, ¿cuáles son los retos más fuertes de la policía? Porque sabemos que, bueno, en todo el mundo, pues por supuesto, son ustedes los que están en primera línea, se exponen a todas las situaciones de riesgo. En el caso de Londres, también con altos casos de criminalidad, ¿cuál es la situación más difícil en la que podrías estar involucrado? Bueno, tenemos crimen por todo Londres, ¿no? Todos sabemos eso. Los últimos eventos que envuelven cuchillos, knife crime, como se llama, todos estamos muy conscientes de eso. Um, Como tú dices, estamos todos los días nosotros expuestos a todos esos peligros. El área que cubro yo, que es en Fulham Broadway, tenemos ciertos lugares en los cuales hacemos tal vez algún operativo, distribución de drogas y otras ofensas. Pero soy consciente que hay en otras áreas, por el Elephant and Castle, por el este de Londres, donde el crimen es un poco más alto en relación al área en la que trabajo yo. Es por eso que cuando hacemos estas reuniones de la Ibero-American Association, de la Asociación Iberoamericana de Oficiales, que tratamos de hablar de estos tópicos, de estas cosas, y ver cómo podemos entrar a romper las barreras de la comunidad y asistir a la comunidad, trabajar con charities, con otras agencias, para ver cómo es que podemos asistir a esas comunidades. Claro. Y ahora, ¿hay manera de contactarlos, de buscar apoyo en ustedes directamente a través de esta asociación? ¿Hay alguna manera de tener información? Incluso las personas que quieran formar parte de la Policía Metropolitana, ¿de qué forma ustedes pueden lograr ese contacto con, bueno, con nosotros en general, con nuestra comunidad? Ah, Mira, habíamos estado hablando ayer acerca de un proyecto que queremos hacer con mi compañero que es el chair de la asociación, Juan Pimienta, de la Ibero-American Association, de hacer un recruitment day con recursos humanos, que lo estamos planeando hacer Ujú, más o menos unas 3 semanas. Yo te voy a pasar la dirección de correo donde la ujú, gente, cualquier persona que esté interesada en entrar a la policía y tenga dudas, vamos a hacer una sesión live ujú, que va a ser en Microsoft Meetings probablemente, como va a ser aproximadamente en 3 semanas. Yo te voy a pasar el email address para que ujú. distribuyas, donde la gente Ok. puede mandarte su interés. Nosotros mandamos un email después y bueno, ya de ahí les daremos más detalles acerca del día, la hora y donde ellos pueden hacernos preguntas de cualquier índole. Vamos a estar mi colega, yo y algunos otros representantes de la asociación, de la Ibero-American Association. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por tu tiempo. Muchísimas gracias por haber permitido realizar esta entrevista. Estaremos atentos, por supuesto, a la información, a esa posibilidad de contacto con la comunidad. Y bueno, agradecida también por el rol que ustedes realizan en protegernos y en cuidarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, gracias por tenerme en tu canal.